Bien, continuamos entonces. Entonces les decía, ¿no? Tiene que ver un poco con la racionalización, es decir, con la fundamentación, Perdón, ¿le ¿no? puedo hacer una pregunta? Sí, En el caso de cuando le están haciendo las preguntas a la persona, elija un animal y luego lo cambie. Diga, no sé, me gustaría ser perro. No, mejor un gato. ¿Se toma el primero que dice o el que define? no, se toma el que define, la respuesta final, vamos a decir, ¿sí? Otro caso distinto es, por ejemplo, que diga, me gustaría ser un perro, pero también me gustaría ser un, qué sé yo, un loro. Que dé dos respuestas. Ahí sí tomamos las dos. ¿Sí? Que Okay. después Pero vamos a ver también. si la Pero otra cambia cosa solo es, nos quedamos con la última. claro, pero en el caso que vos planteás, donde cambia, vamos a decir, sí, Sí. nos quedamos con la última. ¿Sí? No es que hace dos elecciones a la par. Ok. Sin dada por qué cambió de animal o de vegetal, o Sí, se puede solo se... preguntar para ver por qué o qué razón dio, digamos, para ese cambio. Sí, 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 sí. Sí, Okay. se lo puede consignar tranquilamente. Después de fundamentarlo, ¿Cómo? Perdón. y si cambia después de fundamentarlo, No, se supone que la fundamentación viene una vez que formuló la respuesta. No, una vez que ya, digamos, que ya está fundamentado, vamos a continuar y de repente no va a haber la fundamentación, ¿sí? O sea, no es que terminó el test y que te diga me arrepentí, ¿no? En vez de un perro quiero ser un caballo, qué sé yo. No, ahí ya no tiene validez. Consignamos lo que dio en ese momento. ¿Sí? Bueno, el tema entonces, les decía, no tiene que ver con a veces, un poco, viene bien esto de las aclaraciones, ¿no? O el tipo también de respuestas que da, porque a veces hay como que indagar un poco, ¿no? Por ejemplo, uno de las situaciones que puede llegar a ocurrir es que diga, bueno, me gustaría ser un perro, y que de repente especifique qué tipo de perro también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ser un bulldog que ser un caniche o un chihuahua. ¿Se entiende? Hay una cuestión identificatoria distinta en este caso. Por eso hay que ver, o a veces hay que preguntar también, esto se puede hacer también de decir, bueno, ¿qué tipo de perro, qué clase de perro? ¿Sí? Esto no está invalidado, o sea, como para aclarar un poquito más, ¿sí? O si queremos ir un poquito más en detalle y de repente ver, digamos, qué tipo de fundamentación da en consecuencia. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? En el texto, porque dice, no es lo mismo ser un perro bulldog porque asusta que un caniche porque lo mima ni es gracioso. ¿Sí? O sea, fíjense el tipo de respuesta, el tipo de elección y el tipo de fundamentación que de repente se da a ese tipo de elección o ese tipo sí, de elección o de perro, vamos a decir, en este caso. ¿Mm? Bueno, otra cuestión que se puede dar también es que el sujeto quede, digamos, tenga perseverancia en un determinado reino, es decir, que siga dando elecciones o respuestas de un determinado reino, por ejemplo, que diga primero que es un león porque por la melena y después diga que quiere ser un caballo, por ejemplo. Entonces, decir, bueno, tenemos que, en este caso, también marcarle que, bueno, que los dos pertenecen a un mismo reino, y que de repente
digamos, hay una necesidad, o tenemos que plantearle, mejor dicho, en la pregunta, cuál es el reino que le está faltando. ¿Mm? ¿Para qué? Para que poder romper un poco con esta perseveración, ¿sí? Ahora viene el otro caso, que yo le planteaba recién a Morales, era el de esto cuando se dan dos respuestas, ¿no? Entonces, acá es como que tenemos que hacer que el sujeto elija cuál de esas dos respuestas. O sea, yo les dije se consigna, sí, se consigna, pero tenemos que después preguntar al sujeto cuál de esas dos elecciones hace. Por ejemplo, me gustaría ser un perro y me gustaría ser un caballo. Bueno, pero ¿cuál de los dos te gusta más? ¿O con cuál de los dos te quedás? ¿Sí? Entonces, a partir de la elección que hace, ahí poder establecer o ahí hacer la pregunta, digamos, fundamental que tenga que ver con, que pueda dar una fundamentación a esa respuesta que dio, ¿sí? Se elige un caballo, bueno, porque un caballo, se elige un perro, porque un perro, etc. La respuesta que elija, pero tenemos que quedar un poco respondiendo a lo que Jimena me preguntaba hace un rato, ¿no? Esto de qué pasa si lo cambia. Bueno, nos vamos a quedar con la última respuesta, con la última elección, y ahí vamos a ahondar en lo que tiene que ver con la fundamentación de esa elección. Bueno, otra situación que se puede dar es que el sujeto de respuestas, lo que llamamos abstractos o sustantivos abstractos, ¿sí? Que de repente diga, bueno, si usted no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Justicia. ¿Sí? Amor, qué sé yo. Temor, ¿sí? Odio, no sé. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es aclararle o volverle a repreguntar, ¿sí? Y decirle, bueno, si usted no fuera una persona ni algo abstracto, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Es decir, tenemos que repreguntar en el sentido, o en qué sentido, de poder romper justamente con ese mecanismo que el sujeto está utilizando, ¿sí? Y ahí ver, digamos, cuál es la fundamentación, ¿sí? Otra situación que de repente se puede dar, ¿no es cierto?, dentro de en la aplicación del cuestionario desiderativo, es, por ejemplo, que se confundan acciones con sustantivos. ¿Sí? Es decir, si vos no fueras una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Y que te digan, me gusta bailar. Esto generalmente, digamos, se da, digamos, más en los chicos de baja edad, ¿sí? O sea, suele darse más estas confusiones, ¿no? Y la idea es que tenemos que hacerle la aclaración correspondiente, es decir, si por ejemplo, si vos no fueras una persona, ¿sí? Ni algo que hace una persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Es decir, fíjense cómo tenemos que buscar mecanismos con los cuales podamos romper un poco con esta cuestión de no poder dar la respuesta adecuada, ¿sí? Con lo cual, por eso es importante estar atentos, ¿no es cierto?, al tipo de respuestas y al tipo de fundamentación, ¿sí? Le hago una pregunta. Y si no llega al reino, por ejemplo, es decir, bueno, si no fueras una persona, ¿qué te gustaría hacer? Y dice amor. Y bueno, lo guiamos. Y te dice Dios, lo volvemos a guiar. Y no llega
al reino que queremos? ¿Se sigue insistiendo? ¿Se sigue tomando? No, ¿Se se corta? llega, sí, se sigue tomando y se llega hasta donde se llegue. ¿Sí? Y ahí cortamos y vamos a pasar es decir, si finaliza el test, finaliza, y si no, pasamos a la otra parte. Pero no se interrumpe. Ok, Hay un solo caso que se interrumpe, que ahora vamos a llegar, que es frente a un determinado tipo de respuesta. ¿Sí? Pero no, bajo ningún concepto, Mariana, a pesar de que nosotros hacemos las aclaraciones correspondientes y vamos inclusive guiando al sujeto en decir, bueno, cuál reino tendría que apuntar, y no lo logra, ¿sí? Bueno, ahí sí seguimos. Si no, la interrupción viene frente a un determinado caso, ¿sí? Es decir, otra situación que se puede dar es que el sujeto dé respuestas cortas o breves, ¿sí? Porque me gusta, porque se me ocurrió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá también tenemos que tratar de ahondar en esa respuesta escueta. ¿Para qué? Para que nos logre dar una racionalización por lo menos aceptable, ¿sí? Es decir, porque me gusta. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Sí? O por qué sí, bueno, pero a ver, ¿por qué te gusta? Porque sí, a ver, o qué es lo que más te gusta de eso, o por qué se te ocurrió. O sea, hacer preguntas de este tipo, ¿sí? En donde nosotros podamos ahondar o especificar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con las racionalizaciones y con la fundamentación, vamos a decir, de la elección que hace el sujeto. Acá sí tenemos que, en este caso, tenemos que repreguntar, pero también, o sea, la idea no es hacer vamos a decir, una indagación también demasiado exhaustiva, es decir, vamos preguntando, pero, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Sí? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué elegiste esto? Si el sujeto sigue perseverando, bueno, lo dejamos así. Bueno, y la última situación que se puede dar es, que yo le decía recién a Mariana, es que en la elección diga, me gustaría ser muerto. Respuesta de este tipo. Ahí sí se interrumpe. Y entonces lo que hacemos es interrumpir la prueba y tratar de indagar por qué elige eso. Porque, digamos, ¿cuál es la idea? ¿Por qué, digamos, nos tendríamos que, digamos, parar en este lugar e indagar el por qué? Porque muchas veces cuando los sujetos dan respuestas de este tipo, tienen que ver con fantasías de suicidio, o con fantasías de muerte. ¿Se acuerdan cuando en HTP hablábamos del árbol muerto? O que el árbol está seco, o el árbol está muerto, o el árbol está... Bueno, acá pasa algo similar. Es decir, acá lo que ocurre es que el sujeto tiene una fuerte identificación, digamos, con lo que tiene que ver con la muerte o con el suicidio, y conviene ahondar y trabajar más en este aspecto, como para que, bueno, de repente si el sujeto tiene determinadas cuestiones patológicas que necesitan ser abordadas en otro tipo de espacio, la idea es justamente, bueno, hacer la derivación correspondiente. Es decir, estos son un poco las situaciones, como para que estemos atentos en lo que tiene que ver con con la aplicación del test en cuanto a las respuestas y en cuanto a las fundamentaciones que se pueden llegar a presentar. Ahora bien, ¿qué criterios de interpretación vamos a utilizar
en la evaluación del cuestionario desiderativo. Básicamente tenemos 4 cuestiones para ver. Una es, primero, la primera represión fundante y la represión fundante y la primera disociación instrumental. ¿Sí? Después. ¿Puedo repetir, profe? Perdón. Sí. ¿Lo puede repetir? Lo escuché, Sí, cómo no. Represión fundante y primera disociación instrumental. Es todo uno, ¿eh? Esto es todo uno. Represión fundante y primera disociación instrumental. ¿Mm? Bueno, después tenemos la segunda disociación instrumental. ¿Mm? La identificación proyectiva. Y por último, la racionalización. ¿Mm? Bueno, vamos con el primer criterio, ¿sí? La primera disociación instrumental, ¿sí? Es decir, la represión fundante es aquello que da origen o da la posibilidad de repente, hacer una determinada, racionalización adecuada y una determinada también distinción entre los objetos. ¿Mm? Es decir, la primera disociación instrumental, ¿a qué se refiere? A separar el realismo de la fantasía. ¿Mm? Es decir, que el sujeto, digamos, no viva algo, el cuestionario o las preguntas que se le hacen como un ataque, ¿sí? O como algo que el sujeto se lo tiene que tomar en serio, sino que lo viva como un juego, como una dinámica, vamos a decir. ¿Mm? Que no tome al pie de la letra sus respuestas y sus identificaciones. ¿Cuáles serían un poco los indicadores o fallas, vamos a decir, acá se les dice fallas, ustedes cuando lean el texto lo van a encontrar como fallas, ¿eh? Bueno, ustedes cuando hacen la evaluación, lo que tienen que hacer es indicar justamente cuáles son los fallos que se presentan en cada uno de estos 4 aspectos que yo les marqué al principio, ¿sí? Es decir, un primer fallo que se puede presentar, o un primer indicador, vamos a decir, de fallo en la primera disociación instrumental, es fracaso total. Es decir, el sujeto se bloquea y no puede responder. No, no sé, no me pregunte. No, no sé nada. No quiero ser nada. ¿Sí? La negación total. No puede elegir nada, no puede, digamos, elaborar una respuesta porque está bloqueado. ¿Sí? Otro indicador de fallos es un fracaso, lo que se llama los fracasos parciales. Es decir, por ejemplo, que esto que nombré recién, por ejemplo, el sujeto pueda responder adecuadamente las catexias positivas, pero de repente no pueda responder a las catexias negativas o a la inversa. Bueno, esto también, ¿sí? O sea, hay una cuestión acá en donde el sujeto, vamos a decir, vive como algo amenazante el hecho de que se le pregunte o se indague sobre cuestiones que tienen que ver con lo identificatorio. Con lo cual, digamos,
tenemos que consignar y ver, ¿no es cierto?, el por qué el sujeto tiene estas reacciones. Y otro indicador de fallo en la primera disociación instrumental es esto que les decía de las elecciones antropomórficas. De decir, soy Venus, soy Dios, soy el diablo, ¿no? Este tipo de respuestas. Es decir, acá la cuestión pasa porque el sujeto no puede desprenderse de los aspectos humanos de la identificación. Necesita identificarse con algo humano. Bueno, el otro... perdón, y el último elemento, ¿sí? O el último indicador de fallo es que, por ejemplo, no pueda responder a alguno de los reinos. Esto que les decía, que de repente necesite ser guiado, por ejemplo. Bueno, esto también, ¿sí? Es decir, acá lo que tenemos que ver es, de repente, por qué o qué significado, ¿no?, se atribuye al omitir un determinado reino, o el por qué se da. Bueno, esto tenemos que indagar un poco también en la historia del sujeto, ¿sí? Bueno, la segunda disociación instrumental, el segundo criterio, tiene que ver con fallos, ¿sí?, o problemáticas en distinguir aspectos positivos o negativos de un mismo objeto. Es decir, cuando, por ejemplo, a un mismo objeto, ¿sí?, le atribuimos características positivas o características negativas, ¿sí? O lo colocamos, por ejemplo, en forma errónea, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un primer caso de fallo o falla en la segunda disociación instrumental es, por ejemplo, colocar algo negativo, ¿sí?, en una catexia positiva. Por ejemplo, el ejemplo que cita acá dice, no me gustaría ser, por ejemplo, en una pregunta positiva, una respuesta que da el sujeto es, no me gustaría ser una hiena porque come carroña. Es decir, a una pregunta positiva responde con un elemento que tiene implicancias, vamos a decir, negativas. O sea, hay una confusión de este estilo, ¿sí? El otro tipo de fallo que se puede encontrar acá es algo similar a lo anterior, pero acá está un poco acompañada también de la racionalización, ¿sí? Es decir, de repente, por ejemplo, dar un significado, ¿sí?, que de repente tenemos que ver, o potencialmente puede ser negativo o positivo, pero por la racionalización que da, ya tiene una implicancia negativa. Por ejemplo, que diga, dentro de los positivos, me gustaría ser un león. Y que te responda por qué feroz, ¿sí? Es decir, acá lo que hace negativo a esa respuesta dentro de las catexias positivas es la racionalización que hace, ¿sí? No tanto la respuesta en sí. Es decir, puede ser que yo elija un león, por ejemplo, puede ser negativo o positivo. Si yo digo, no sé, me gustaría ser un león porque tiene melena o porque es el rey de la selva,
o no es lo mismo decir, me gustaría ser un león porque es feroz, porque mata gente. ¿Se entiende? Es decir, la diferencia está en el tipo de racionalización que da a la respuesta. ¿Mm? Ahí está un poco la clave, ¿sí? Bueno, otro tipo de fallos que se puede dar es que el sujeto mezcle dentro de un mismo símbolo elementos positivos y elementos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que cita acá, ¿no? Dice, por ejemplo, en la primera catexia negativa, dice, no, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer? Dice, no ser chancho, porque es sucio, pero también me gusta, porque su carne es útil para que la gente la coma. Fíjense, o sea, cómo están mezcladas acá estos dos tipos de respuesta, ¿no? O sea, es decir, mezcla aspectos positivos con aspectos negativos. Con lo cual es como que descoloca un poco e incluso a veces es necesario volver a repreguntar porque, digamos, daría como la impresión de que de repente la pregunta como que no fue bien comprendida. Pero bueno, puede darse esto. Después, otro tipo de fallos que se puede llegar a presentar es que el sujeto elija un mismo símbolo tanto en lo negativo como en una catexia positiva como en una catexia negativa. Por ejemplo, dice, un sujeto, ¿no? Dice, puede responder en una catexia positiva. Me gustaría ser perro porque el amo lo cuida. Positivo. Pero después cuando vamos a lo negativo dice, no me gustaría ser perro porque depende y se somete al amo. ¿Sí? Es decir, está esta dificultad, ¿no? De repente de poder, vamos a decir, distinguir, ¿no? En un mismo objeto, si ese objeto, digamos, es positivo o negativo, es decir, hay una imposibilidad o hay una dificultad, digamos, como para poder lograr una identificación adecuada, ¿eh? Como que falla esto, ¿sí? Bien. Otro elemento, ¿sí? de fallo es muchas veces, por ejemplo, distinguir o tomar o hacer identificaciones de elementos que son, vamos a decir, diametralmente opuestos. Es decir, como acá el texto lo toma, o la autora lo toma como una cuestión compensatoria, como que quiere un poco nivelar un poco el tipo de impulsos o de identificaciones que hace, ¿no? Es decir, esto es cuando la distancia, digamos, que hay entre los objetos, ¿sí? Es como bastante marcada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, que digan una catexia positiva, dice, me gustaría ser acero porque es indestructible, ¿no? Y después, en una negativa, dice, no me gustaría ser cristal porque se rompe. Es decir, es como que hay un gran distanciamiento, ¿sí? Entre el tipo o un distanciamiento muy marcado entre el tipo de objeto o el tipo de elección que hace. Con lo cual, digamos, el sujeto como que no tiene también un criterio, vamos a decir, equilibrado, como que se va de un extremo al otro. A eso un poco hace alusión, ¿sí?
Bien. El tercer criterio que yo les nombré es la identificación proyectiva. ¿Qué es la identificación proyectiva? Bueno, son esos elementos, ¿sí? Esos símbolos que se depositan en un objeto determinado, ¿sí? Es decir, aspectos de sí mismo o aspectos, vamos a decir, propios del sujeto que son depositados en un determinado objeto o en un determinado elemento, y con lo cual se siente plenamente identificado. Es decir, la cuestión pasa por ver acá, yo creo que este es un concepto clave, el tema del tipo de identificaciones que establece. ¿Por qué? Porque de repente hay que ver qué identificaciones hace y qué símbolos u objetos elige para identificarse, ¿sí? Acá tenemos que ir un poco a la historia del sujeto, ¿no? Y pensar de repente, a ver, qué tipo de elementos elige para sí mismo y qué tipo de elementos también rechaza para sí mismo, ¿sí? Es decir, cuando hay algo muy marcado que no tolera, bueno, también, es decir, dar o tratar de fundamentar de alguna manera, ¿no es cierto?, el porqué de este tipo de elección que el sujeto hace. Ahora, el tema, digamos, tiene que ver un poco, o acá lo que tenemos que ver es cuándo se producen fallos en este tipo de identificaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando el sujeto no puede distinguirse o no puede despegarse del objeto, cuando se identifica plenamente. Por ejemplo, acá cita un ejemplo que dice, no me gustaría ser el obelisco porque todo el mundo me ve desnudo. Es decir, como que la propia imagen del sujeto está totalmente ligada o totalmente pegada a lo que es el objeto en sí. Por eso la idea es ver, bueno, o lo ideal sería, digamos, que el sujeto pueda hacer una racionalización o una sustentación de la respuesta adecuada, pero sin, digamos, dejar de implicarse o pegarse tanto al objeto elegido. Bien, otro tipo de fallo que se puede presentar en cuanto a lo que tiene que ver con la con la elección, ¿sí? Es en un mismo reino elegir varias o dar varias respuestas a lo que hoy me preguntaba Jimena Morales, ¿no? Esto de repente elegir dar varias respuestas a la vez, ¿no? Dice, por ejemplo, uno de estos ejemplos sería, me gustaría ser caballo porque es útil, gato porque es independiente y conejo porque es suave. ¿Sí? Es decir, acá hay 3 elementos, ¿no?, que el sujeto tiene, que a veces, por ejemplo, puede darse por inseguridad, por querer abarcar todo, por querer, digamos, poder controlar, ¿no?, y poder dar una imagen que exprese la totalidad de su ser, es decir, tiene que ver mucho con sujetos así del tipo inseguros, obsesivos, que necesitan varios atributos o varios elementos a la vez. ¿Para qué? Para poder expresar, ¿no es cierto?, todo lo que es. Ahí se da mucho, ¿no?, a veces en las personas que te dicen, bueno, yo soy manso como un cordero, pero después cuando me enojo soy un león. O sea, ¿sí? Esto, ¿no? Esta dualidad
o esta tendencia, ¿no? que a veces se dan las personas, que de repente también hay que ver, bueno, cómo se integra eso, ¿no? a la propia personalidad. Bueno, otro de los fallos que se puede presentar es, por ejemplo, en las catexias positivas, elegir elementos que no tengan consistencia o digregados. Que acá, digamos, tiene una implicancia bastante patológica, vamos a decir. Es decir, si yo elijo algo que es débil, que no tiene forma, que no tiene nada, bueno, hay algo dentro de lo patológico o dentro de la estructura yoica, digamos, que no está funcionando como debiera. Por ejemplo, dice, me gustaría ser tiza porque sería útil, no, perdón, tiza no, me gustaría ser arena porque se desliza entre los dedos, ¿no? Me gustaría ser polvo porque es liviano. Pero fíjense vamos a decir, la poca autoestima que tiene el sujeto, ¿no? De su propia idea, en donde se ve como polvo, se ve como nada, se ve como que es algo muy débil, muy lábil. Profe, se está por acabar. Sí. Iba a decir lo mismo, falta un minuto, ¿nos volvemos a conectar? No, si se corta, bueno, ya nos volvemos a encontrar el lunes que viene y continuamos con lo que queda, hasta donde lleguemos, no se preocupen. Bueno, otro de los fallos es símbolos que son un poco más estructurados, pero que también son de débil consistencia. Es decir, acá habría una personalidad débil que necesita ser estructurada, ser sostenida de alguna forma. Por ejemplo, dice, me gustaría ser tiza porque es útil. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, polvo que está unido, pero que sigue siendo polvo. ¿Se entiende un poco la idea? Bueno,